Este apunto del gel coat tiene dos objetivos básicamente. Uno, el primero, pues es mencionar que el gel coat es un material que se utiliza mucho en los materiales compuestos, estos a base de fibra, de resinas termofijas. Y el gel coat es el recubrimiento de muchas de las piezas que se hacen a partir de fibra de vidrio o inclusive con fibra de carbono, que le da un acabado a la pieza, le da color, le da una textura, y además lo protege fundamentalmente también del medio ambiente y de las radiaciones ultravioletas, sobre todo. Estos gel coats vienen generalmente cargados con aditivos UV, absorbedores de luz ultravioleta. El, el gel coat, bueno, como lo pueden ver en esta diapositiva, pues es protegerlas contra el intemperismo, reducir la absorción de humedad y darle un acabado. Pero también por otro lado, este gel coat, que además es un material bastante complejo, porque está hecho a base de resinas, agentes tixotrópicos, cargas, absorbedores, o sea, trae una serie de aditivos, es, puede generar también en el acabado ciertos problemas. Como pueden ver ahí, por ejemplo, arrugas, cáscaras de naranja, porosidad, y entonces dejaría de cumplir la función, una de las funciones que por lo menos es la de darle acabado, un acabado cosmético agradable. Y aquí entonces el gel coat quizá también nos puede representar un proceso bastante interesante en el que podemos ver el efecto de todas las variables que intervienen en la calidad final de un producto, que es básicamente los materiales, la mano de obra, los métodos, el medio ambiente, el equipo. Bueno, y esta expedición es meramente tener siempre un registro de lo que se está haciendo. Entonces, de hecho, el producto final, que es aplicar este yelco de un acabado a las piezas, depende de los materiales, o sea, de una correcta selección de materiales. Tenemos diferentes tipos de yelco, tenemos yelcos, digamos, de bajo desempeño y yelcos de alto desempeño. Y obviamente, pues vamos a buscar para cada aplicación qué tipo de material es el más adecuado. Hay materiales, cuando hablo de bajo desempeño, es que generalmente se refiere a que tienen baja resistencia, sobre todo al calor, o sea, una baja estabilidad térmica, o bien una baja resistencia. Y los otros que tienen una alta resistencia térmica y una alta resistencia ambiental, pueden ser, por ejemplo, los yelcos tipo vinil éster, que son de muy buena calidad, o yelcots inclusive epóxicos. El otro punto importante es el controlar el medio ambiente. ¿Por qué el medio ambiente? Porque la temperatura tiene un gran efecto, sobre todo en la resina y modificar un poco la temperatura implica a veces incrementar grandemente la viscosidad. Si se baja la temperatura, se incrementa la viscosidad o inverso, ¿no? En el caso de que se baje la viscosidad, pues nos crea grandes problemas porque cuando aplicamos el yelco de manera eh, mecánica con el en el lado superior, requerimos modificar las condiciones de presión del equipo y obviamente aquí también en este punto es tener una mano de obra capacitada porque no es tan fácil pintar, o sea, o aplicar estos yelcos, no es nomás mover el equipo sin ton y son, sino tiene un cierto. De hecho, en la parte inferior se puede ver el método de aplicación. Lo más recomendable es que se aplique generalmente a 90 grados con respecto a la superficie. Esto nos implica que nuestro equipo, también nuestra maquinaria que está en la parte inferior, esté pues calibrada de acuerdo a las condiciones de viscosidad que tenga el producto, a las condiciones de temperatura ambiental, en función también del tipo
de gel coat porque es que hay que cambiar la boquilla, tener boquillas más de mayor o menor tiempo. Y finalmente, en el extremo izquierdo inferior, un que es medidor de espesores. Este medidor de espesores es sumamente importante en este caso porque variaciones de espesores en la pieza nos pueden provocar y entonces pueden suceder los problemas, por ejemplo, si en un extremo cura muy rápido por tener un espesor más grueso y en el otro cura muy lentamente, se pueden provocar las famosas arrugas o puede producirse cáscara de naranja en el mejor de los casos. Entonces, uno de los principales problemas cuando regresamos otra vez al punto de los materiales, en este caso, es que requerimos conocer muy bien las características de los materiales, tanto que afecten el proceso como características que nos afecten en el producto final. Por ejemplo, en este caso, ¿qué nos puede afectar en el proceso? Pues el tiempo de gelado y curado, la temperatura de la viscosidad y el índice fixotrópico. En el producto final, parte el gel coat. Entonces, en este caso, bueno, no sé si están familiarizados con la cuestión, en el caso de la aplicación de gel coat. Y el índice tixotrópico lo que nos indica es qué tan alejados estamos de un comportamiento newtoniano. En general, lo que se busca es que aquí, en el caso de los yelcos, es tener índices tixotrópicos altos, es decir, que la viscosidad a altas velocidades baje, pero cuando deje de aplicarse el gel coat, Se fue la imagen del doctor. Perdón, ¿se fue qué, perdón? Se fue la imagen, no sé qué. No se escucha. Amanda, ¿no me escuchas? ¿Sí me escuchan? Amando, ahí está Amando, ya los veo. bueno, ya me ve. Ahora vamos a ver si se ve Sí, la ya. imagen. ¿Se ve la imagen? Sí, ¿Sí? ¿Sí se ve? sí, Ah, Amando, ok. sí se ve. Bueno, ustedes me dicen, ¿esta o en la anterior? ¿Perdón? Bueno, voy aquí. ¿Se oye? ¿Se escucha? ¿Se escucha? Te escuchamos, Sí se Armando. Ya escucha. está tratando de hablar.
Sí. Perfecto. Entonces, regreso a este punto y les comento que obviamente las Amando, pero no se ve su presentación. propiedades, esto es, pero que se aplica más, hay que tomar en consideración que podemos tener materiales de alto desempeño o de un menor desempeño. Y esto, pues, la selección del material depende para qué, cuál va a ser la aplicación del producto final, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los gel coat, si es un gel coat, pues puedo usar un gel coat ortoftálico o un gel coat para hacer moldes en el que obviamente va a estar sujeto a una serie de procesos discontinuos, que significa que hago una pieza, al hacer la pieza se genera una exotermia, se calienta el molde y obviamente se retira la pieza y luego se vuelve a enfriar ese molde y se vuelve a hacer otra pieza y hay un calentamiento y enfriamiento. Todos requerimos de hielcos de alto desempeño térmico, como pueden ser las resinas vinil éster o epóxicos. Obviamente, el medio ambiente nos determina mucho de tanto las propiedades de los materiales como las condiciones de aplicación de los materiales. En este caso, en las resinas, en general, los polímeros son muy sensitivos a la temperatura. Y cuando aumentamos la temperatura, generalmente pues baja la viscosidad, pero si baja la temperatura, la viscosidad se incrementa. Y entonces requiere el conocimiento tanto del equipo como del método de aplicación, que es muy importante, ¿no? Es decir, no se trata nomás de disparar o pintar de ton y son, generalmente hay unas reglas para hacer todo esto. Te explico que tenemos que medir de una u otra forma el desempeño de nuestro proceso y en este caso uno de los factores muy importantes es el espesor del gel coat. ¿Y por qué es el espesor del gel coat? Porque cuando tenemos espesores sumamente gruesos, es decir, arriba de las 25 o 30 milésimas, el problema que puede surgir es que con cualquier golpe la pieza se estrelle y entonces pues el gel coat dejó de cumplir su función de cosmética. Generalmente si para una pieza andamos entre 18 y 20 milésimas, el gel coat funciona perfectamente, tiene impactos y protege al material tanto del punto de vista de intemperismo, de absorción de humedad y mantiene el carácter de cosmético que tiene, importante que tiene el gel coat. Como en un momento dado, en una parte de la pieza se aplica el gel coat es más grueso que en otra parte, o sea, en el espesor, es más grueso, el gel coat tiende a curar más rápidamente y al curar más rápidamente encoge de toda la nación que tiene espesores menores y puede producir fenómenos o daños cosméticos como puede ser, y entonces pues deja de cumplir la función cosmética. Les comentaba también que antes es conocer la evaluación desde el punto de vista del material. ¿Por qué? Porque esto nos afecta tanto nuestras nuestro proceso de producto final. En el caso del gel coat, pues tenemos que conocer perfectamente cuáles son los tiempos de gelado y curado, cuál sería la temperatura de exotermia, cuál sería la isotrópico para hacer la correcta aplicación de nuestro gel. Y final, ¿por qué la dureza? Porque la dureza es la resistencia que va a tener la pieza al final al estar cubierto con este gel coat. Al ser un material bastante complejo,
gel coat, igual que muchos otros materiales, siempre es recomendable seguir las por este caso, por ejemplo, siempre es muy recomendable mezclar el gel coat 10 minutos durante 10 minutos antes de empezar cualquier aplicación durante este proceso, ¿no? Un exceso de mezclado pues puede modificarnos nuestra viscosidad, o una agitación muy vigorosa nos mete aire, y el meternos aire pues nos va a producir que ese aire quede atrapado en el gel coat, y ese aire nos puede producir las famosas burbujas que veíamos, o sea que se veían como uno de los factores, burbujas o porosidad. Entonces son problemas que tener, y que se pueden simple y sencillamente por poca precaución en el manejo de los materiales. Obviamente, si ven aquí el tambito que también está aterrizado, porque es un material que si en algún momento dado se genera una chispa, son totalmente inflamables. El gel coat, igual que las resinas que hemos hablado, todas ellas pasan de a un estado sólido, es decir, va a haber una velocidad en un cierto tiempo, y eso es una velocidad de curado, y está determinado básicamente por del ambiente y la temperatura del molde, no solamente por la temperatura que tenga el gel coat, porque muchas veces si el molde está frío, ahí va a haber un choque térmico, uno lo estaba esperando, ¿no? Y obviamente también depende de la concentración. Los espesores muy delgados no van muy gruesos, favorecen las fracturas por efecto de impactos, ¿no? ¿Qué problemas hay? Pues hay una infinidad de problemas que vamos a ir platicándolos, quizás vayan saliendo, pero existe una gran cantidad de problemas que también son problemas que se dan en varios productos, ¿no? Entonces, aquí una de las recomendaciones generales es no modificar, al menos de que tengamos una gran certeza, de modificar nuestras materias iniciales, tal y como nos digan de proveedor, sobre todo ya cuando uno está en la industria, porque si se modifican las que modificamos de una u otra forma la materia prima y tenemos problemas, pues vamos a echarle la culpa al proveedor, y realmente el problema fue por nosotros, ¿no? Entonces, en este caso, pues ahí no se permiten agregar ni acetona ni estirenos, siempre y cuando tengamos la certeza que nuestro gel coat es un gel coat de una empresa seria, ¿no? ¿Qué factores tenemos que hay que cuidar? Casi en todos los procesos, casi los defectos que se tienen en un producto no dependen de los materiales que estemos usando. Generalmente son problemas durante todo el proceso, es decir, problemas la mala selección de operación del equipo, la mala aplicación, y que no modificaciones durante el proceso. Y entonces esos son factores que nos si no controlamos la viscosidad o la temperatura durante el proceso, eso nos puede causar varios problemas, ¿no? Entonces, en este caso sí es un factor crítico. En algunos otros casos, para las resinas, son factores críticos la temperatura. Amando, perdón que lo interrumpa. El ¿Sabe? control. Y bueno, Amando, sabe que no se ve la presentación, no sé si nos la está compartiendo. a ver otra vez, chirones. Veamos, dijo. Es que aquí, pero hace rato decía que sí, ¿no? A ver, ya, otra vez ya entró aquí el Blue Jeans, otra vez. Está muy... Pues nada más parece que es la presentación que no se comparte, La- ¿no? A ver, Perla, Porque a me ver, voy a parece ponerla. que nadie está compartiendo contenido, dice.
entonces, ¿cómo le hacemos? Si veían, ¿verdad? Es que ya aquí traen blue y a ver, deje ver qué veo acá. A ver, compartir pantalla. Yo creo que se votó. A Por ver, voy favor, a compartir compartir la pantalla. pantalla. A ver, a ver, aquí estoy. Voy a estar en Adobe. Ajá. ¿Se ve? No, ahí no vemos todavía, ¿Se ve la manténgase. pantalla? No, ahí está cargando, ahí sí ya la vemos. ¿Ya? Sí, ya se ve, Bueno. perfecto. ¿Ya cargó? Sí, ya cargó, ¿Ya ahí se se ve? ve. Sí, Aquí, bueno, entonces aquí lo que estábamos hablando es que durante el proceso, o sea, que muchos de los problemas más bien en general, y es lo que hay que tener cuidado y que eso lo vemos, nos vamos desarrollando un producto, lo hacemos en el auto, la mayor parte del producto final se deben al proceso, es decir, por ejemplo, en este caso, si no controlamos la temperatura, pues vamos a tener problemas de viscosidad en la aplicación, o sea, la temperatura es un factor crítico para este proceso, llamémosle así, que determina no solamente la viscosidad y con esto el patrón de aplicación del gel coat, sino también nos determina la velocidad de curado y obviamente la apariencia del gel coat. ¿Por qué la apariencia del gel coat tiende a encoger? ahí está. Este, arrugas y pues eso pierde el valor o calidad cosmética, ¿no? Entonces, otro factor, Cada 2 semanas. nosotros estamos aplicando No, fue la que le comentó. algún material o hay que seleccionar correctamente. Dos, y el lunes, otras 2 semanas después, las volví a analizar. Bueno, ahorita estoy trabajando apenas en eso. Y eso ya lo tengo. Nuestros equipos, Pero lo que pasa es que no. O sea, es que por ejemplo, el tengo tamaño, perdón, la viscosidad. ¿Verdad, Rubén? Sí, ahí está. ¿Y cómo no? ¿Con el mismo? Pero es que lo cerré y ya lo abrí, ya es un código. Ahí te lo mando por WhatsApp. Y la presión de la bomba, ¿no? Entonces, si aplicamos una presión muy alta, ¿qué, qué puede suceder? Saliendo aire y al meter pues va a quedar atrapado son las cosas de la máquina sin ver el contenido lo ancho de ese siempre para que todo cure de manera homogénea, si no va a suceder de que cura más rápidamente una sección y otra sección cura más lentamente. Entonces aquí Que me dijo el doctor que cada temperatura en mí, le habíamos quedado que era de 2 o 3 días que alguna pregunta, perdón, pues los hice el lunes y alguna ahorita pregunta, perdón? 48 horas. ¿Y cuánto ha perdido? ¿Ya ha perdido? No, es lo que le iba a preguntar, que si no sé, si esperarme hasta Puedes mañana. cerrar tu micrófono. Está cerrado, ¿no? Es porque se interrumpe Perla, la conferencia. No sé si lo puedes desactivar por un momento. Claro, según yo lo tengo desactivado, el mío. Es Arriba extraño. donde dice video. el tipo de boquilla y obviamente existen para cada
para cada equipo, pues existen ciertos métodos que son recomendables para ajustar. En este caso, lo que queremos es tener una pistola que trabaje a la menor presión posible, porque como les comentaba, si aumentamos mucho la presión, metemos mucho aire o también podemos provocar mucho el rebote del gel coat contra el molde. Entonces, en este caso, por ejemplo, aquí, se los voy a poner ya en esta, que está aquí, lo que hacemos es ir abriendo gradualmente, como no, cada gel coat puede traer una viscosidad diferente, porque es una viscosidad que ya viene del proveedor o porque puede ser modificada por la temperatura. Vamos abriendo, metiendo presión gradualmente, de tal forma que vamos formando patrones, como lo pueden ver en la plaqueta, que puede ser un patrón, lo que buscamos es que sea un patrón tipo balado, por ejemplo, no haya ningún patrón. A 25 psi en este caso se empieza a desarrollar el patrón y gradualmente, si vamos viendo a 50 psi, entonces de esta manera para cada tipo de gel coat podemos establecer cuál sería la presión recomendada, que está en función de la viscosidad del gel coat, ¿no? Y la temperatura que traen. Entonces, además de eso, no solamente es tener ya el equipo calibrado, sino también que el operador entienda cómo se debe aplicar, y lo que se les recomienda es que se aplique a 90 grados con respecto a la superficie. Si se aplica de manera en una parte caerá más material y en otra parte caerá menos material, de tal forma que lo que vamos a ir haciendo es crear zonas de espesores más gruesos y zonas de espesores más delgadas, que no nos conviene para nada, ¿no? Entonces, por otro lado, también es muy importante que no se aplique todo el gel coat de golpe. ¿Por qué? Porque por más que se quiera, siempre va y entonces ustedes se imaginan ese aire, lo que queremos es que se libere. Como el gel coat se aplica sobre el molde, y si ustedes pueden ver en esta diapositiva hay 6 capas, si en lugar de aplicar las 3 capas del mismo, en un capas de 6 milésimas de espesor, lograr las 18 o 20 milésimas aproximadas, en 6 milésimas de espesor de gel coat es pequeño, y entonces el aire que está atrapado puede salir arriba, que se libere ese aire, y con eso se reduce el problema de porosidad o de burbujas, que es un problema que es muy frecuente. Yo es recomendable que para nosotros en el laboratorio es tener un checklist de todos los productos, un checklist de todos nuestros materiales que estamos utilizando, tener un checklist de todas nuestras condiciones de trabajo que estamos llevando a cabo en el laboratorio, o en este caso, por ejemplo, verificar la temperatura del gel coat, del catalizador, molde, cómo se hacen las mezclas, drenar, o sea, preparar nuestros equipos, que los equipos estén correctamente calibrados, y verificar si vamos viendo, por ejemplo, el tipo de boquillas que vamos a usar, verificar que no existan fugas de aire, verificar y establecer la relación iniciador gel coat, es decir, el catalizador, con qué porcentaje de catalización lo vamos a trabajar, verificar y ajustar las condiciones del equipo de presión, básicamente, ver si el patrón de aspersión es correcto, limpiar obviamente antes de empezar a aplicar, y luego pues, obviamente aplicar. Y con esto lo que buscamos es reducir todos los defectos, que en este caso pues, son defectos básicamente cosméticos, pero que si esto lo pensamos puede ser también aplicable a cualquier otro desarrollo
en donde pudiéramos tener otro tipo de efectos que puedan ser o de efectos diversos, ¿no? Amado, se perdió la señal, parece. Entonces, aquí tenemos piel de cocodrilo, películas muy delgadas, pues no alcanza a curar. Y entonces, obviamente, pues ahí vienen las sugerencias para la solución de estos problemas, ¿no? Hay otro tipo de problemas, ampollas, el caleo, burbujas de aire, que eso es lo más frecuente. ¿Por qué queda atrapada? Pues una película mal aplicada, un gel coat muy viscoso, uso de desmoldantes inclusive, por ejemplo, contaminación de agua contaminación con agua con disolventes, nuestro gel coat, o una mala humectación del laminado. Y entonces, si empezamos a ver, hablamos, oye, pues aquí también tiene que ver la humectación, tiene que ver las propiedades de superficie. Entonces, son materiales compuestos y compuestos son bastante complejos y hay que tener en consideración muchos factores para llegar realmente a tener productos pues de alta calidad, ¿no? No es tan sencillo, estamos viendo por muchos problemas y a veces estos ocurren simple y sencillamente por cuestiones de diseño de las piezas, por los ángulos que sean que haya material. Entonces, existen infinidad de problemas. Por ejemplo, otra frecuencia del refuerzo, que cuando empezamos a aplicar la fibra, se ve en la pieza, en el acabado de la pieza se ve la fibra, cosa que no muchas veces no queremos. Y entonces, ¿esto a qué se debe? Bueno, pues se aplicó cuando el gel coat todavía estaba medio fresco, no estaba curado o era un gel coat muy delgado. Entonces, y estos son una serie de... Entonces, todo, por ejemplo, que se escurre en nuestro gel coat, pues depende de que no tenemos un gel coat con una entropía de material, ¿no? Porque muchas veces fixotropía. Y finalmente, bueno, pues aquí hay problemas menos frecuentes, bueno, menos conocidos. ¿Por qué? Pues el gel fue formulado o nuestra película es sumamente delgada. El efecto de cáscara naranja, hemos hablado, los defectos, inclusive por una mala aplicación, por estar muy lejos de la pistola de la zona de aplicación del molde, o un exceso de presión o una alta viscosidad. Manchas y bueno, pues aquí tenemos una gran cantidad de defectos que ustedes podrán revisar ya posteriormente, pero la idea es la idea de esto es mostrarles que el producto final pues depende de una serie de factores, fuentes de fibra, equipos, el método mismo, condiciones ambientales y y un continuo registro de también hay un factor muy importante en los materiales compuestos, porque los materiales compuestos en general, muchos de los que manejamos son resinas, y estas resinas pues, vienen generalmente con estireno o algunos otros agentes que pueden ser tóxicos o que son tóxicos y dañinos a la salud, y no solamente desde el punto de vista de las ¿cómo se llama? Del personal, sino también que muchos de ellos, al ser resinas, pueden ser, y esto
podemos tener problemas de fuego, incendios, o sea, derrames de toxicidad. Entonces, es muy importante que todos los materiales que manejemos conozcamos perfectamente las hojas de seguridad para en algún momento dado, si tenemos un problema, saber qué hacer. Tenemos problemas, para evitarnos problemas por vías de intoxicación, que puede ser por inhalación, ingestión o inclusive absorción. Entonces, en este caso, tanto guantes, equipos equipos, tenemos hay procesos que se desarrollan a nivel mundial y aquí que vamos a hablar de alguno de ellos, que es el RTM Light. La idea es que se evite ya la emisión, sobre todo de estireno al aire, que se genera que es uno de los grandes problemas, y como existe esa emisión, pues lo que se recomienda es que en el aire la exposición no sea mayor de 8 horas. En caso de que suba a 100 partes por millón, los tiempos de exposición, es decir, los tiempos de trabajo no deberán ser máximo de 15 minutos. Entonces las recomendaciones finales son siempre usar mascarillas con estos materiales, evitar la contaminación por lavándose las manos, brazos, etcétera, para evitar la ropa adecuada de trabajo, utilizar guantes, protección y obviamente pues, reducir al máximo las concentraciones de estireno en el medio ambiente, ¿no? Y en el caso de los catalizadores, pues también hay que tener cuidado, son sumamente flamables, son explosivos, son corrosivos, se usan las mismas recomendaciones básicamente, y en general, bueno, por higiene y seguridad, pues hay que mantenerse siempre las manos limpias para evitar cualquier contaminación y evitar ingerir algo de estos materiales, ¿no? Y que nos contaminemos internamente. Bueno, esta es lo que hablábamos de Yelcot y yo creo que sí nos da tiempo para ver lo de los paneles, que sería la otra parte. Me gustaría saber si hay alguna pregunta mientras trato de bajar el otro. Donde estamos algunas veces involucrados con ese tipo de materiales, sobre Sí. cómo se clasifica para poder, vamos a suponer que tenemos un gel coat que ya está muy antiguo, que ya terminó, vamos a decir que ya se va a desechar, vamos a pensar que, Sí. ¿cómo se clasifica para el desecho de ese tipo de sustancia? Mira, la mejor manera de desecharlos es mejor catalizándolos Ujú. y que curen totalmente, o sea, formar un sólido. Un sólido. Ya como un sólido, ya no se necesita tirar de manera especial. Ya como sólido ya no representa un peligro. Si lo quieres tirar como tal, o sea, un Yelcot que dices, pues ya está viejo, ya lo quiero tirar, pues generalmente ese se maneja como flamable y como flamable y explosivo. Ujú. Muy Generalmente es bien. como flamable, casi todos son flamables, ¿no? Los Mu- catalizadores obviamente son manejados como explosivos o corrosivos, ujú. flamables, pero lo que nosotros hacemos es, por ejemplo, los catalizadores, los diluimos en agua, los Ujú. diluimos mucho en agua y ya con eso pierde toda su eficiencia y se descomponen. O sea, de cerca, el peróxido se descompone y ya perdió su fuerza. El peróxido tiene la fuerza cuando está altamente concentrado. Es decir, el agua oxigenada pues, es un peróxido y ya ves que pues, tiene una concentración muy baja, ¿no? Ujú. Y estos son peróxidos que tendrían una concentración 10 veces superior a la del agua oxigenada y eso es lo que lo hace explosivo, ¿no? O reactivo. Entonces, la mejor manera de desecharse las resinas y los gel coats es
catalizándolos todos y que quede ya como sólido y entonces sí ya lo puedes desechar de manera como si fuera un sólido. No hay mayor problema. Muchas gracias, amado. De nada. ¿Alguna otra cuestión? ¿Alguna otra cuestión, pregunta, comentario, duda? ¿No? ¿Perla? Sí, Amando. Sí, ¿alguna otra pregunta? Nadie. No sé si alguien Ay, más tenga alguna otra pregunta. Bueno, Víctor Carvajal. ¿qué pasó, Eh, Víctor? Solamente ahí en el catalizador, el peróxido Sí. orgánico Ujú, líquido, que hablamos el peróxido de metiletilcetona, sí es con agua, aunque va perdiendo eficiencia porque se va diluyendo, pero para una mejor desecho. inhibir ese catalizador se recomienda usar detergentes en polvo, en este caso los que mayor contengan un contenido de sosa, y esa mezcla agua, jabón y Ok, sí. abundante agua Sí, un diluyen chorro de agua. totalmente sí, mucha agua. Yo Mucha agua. he podido desechar peróxidos que un galón tuve que ocupar Sí. unos 200 litros de agua con sosa porque son muy concentrados entonces y son de los más preocupantes, como decía el doctor Madero, qué se hace con ellos. Cuando son Ujú, líquidos sí se recomienda endurecerlos cuando es una resina y si es un catalizador, pues recomendable es usarlo sobre un sólido o sobre una resina, un gel coat, para poderlo desechar, porque también tirarlo sí, no, está en bien. abundante agua, eso seguro Sí, va a sí. dar a las aguas fluviales y contamina. Ujú. Sí, sí, de hecho, lo Entonces, la mejor, recomendación es reusarlo en el catalizador. Si son catalizadores viejos y resinas viejas, es usarlos para lavárselas. desecharlos en sólidos, en Claro, sólido. sí. Sí, es correcto, es correcto. Hay que tratar de solidificarlos, ya pierde totalmente su carácter de, digamos, de peligro, ¿no? De alguna manera. Explosivo y de peligro. Y de flamabilidad y bueno, se reduce sustancialmente. Bueno, ¿alguna otra cuestión? No, ¿verdad? Bueno, entonces, no sé si alcanzan a ver ahorita el de paneles tipo sándwich. Sí, sí Bueno, se bueno. ve, Amando. ¿Sí? Ok. Sí, sí lo vemos. Entonces, este Yo es sí un lo veo. caso especial, en el que es otro, digamos, estos refuerzos especiales eh, sustituir un poco a la fibra, a la fibra, aunque no en su totalidad, sino para ciertas aplicaciones. Entonces, estos, no sé si ayer les mostraba que, por ejemplo, estos balcones tienen muy bajo peso, o sea, 190 kilos, sin embargo, una gran capacidad, o sea, son 5.000 newtons por metro cuadrado de capacidad de carga, y estos dicen, bueno, pues, y eso se hace a través de los procesos de generación de paneles tipo sándwich. O la idea de este desarrollo fue incrementar la rigidez de placas o de vigas sin incrementar el peso en exceso. Y uno dice, bueno, ¿y esto cómo? Entonces, que se hace más o menos viendo una viga. Generalmente lo que tenemos es una viga, lo que son la viga del lado derecho. Tenemos la parte inferior y superior. Tenemos el cuerpo del centro, que es el web. Eh, y lo que una viga para
mejorar su resistencia a la parte central, que esto nos permite incrementar la altura sin necesidad de incrementar sustancialmente el peso. Entonces, este tipo de producto se utiliza cuando buscamos tener bajo peso, tener una alta rigidez, una buena durabilidad y sobre todo tener ciertos ahorros en la producción. Estos cores son pues, de coras a veces de especial y hay diferentes que pueden ser eh, sólidos como las maderas balsas de muy bajo peso o espumas rígidas, el uretano, este tipo jónico, hay jónicos de espumas y que son tejidos con microesferas. Amando, parece que se perdió la presentación. Amando, no vemos la presentación. Se perdió lo que estoy viendo ahorita. Sí, Así acabo de detectarlo. Aquí, ya. Creo que ya entró, ¿verdad? Sí, ahí está. ¿Lo ven? Perfecto. Sí, Okay. ahí lo vemos. Entonces les decía, aquí están los diferentes tipos. Por ejemplo, aquí está el famoso Coremat en el centro, que es un material que es de un tejido generalmente de tipo poliéster y que trae microesferas de vidrio en su interior. Ahí está un honeycomb del lado izquierdo. Tenemos, bueno, el honeycomb, que lo que importa de estos materiales, en el caso del honeycomb, para una selección adecuada, pues es como la de la sección transversal como de la altura del honeycomb. Son los puntos importantes, porque eso nos va a definir sobre todo mucho las propiedades de corte que son fundamentales en la selección de los materiales y la altura pues es lo que nos va a ir dando un mayor momento de inercia en nuestros paneles. Aquí hay otro tipo de honeycomb, si ven es una estructura diferente, no es una estructura hexagonal. Entonces, cada una de ellas pues, tiene diferentes propiedades y obviamente diferentes costos. Aquí, una de las propiedades y que es la propiedad importante en la selección de los honeycombs o de los cores en general, es eh, la, la resistencia al corte. Porque el corte es más que a cualquier otro tipo de esfuerzo. Queremos de que tenga una buena resistencia al cortante. Los varios tipos de cores que están sobre el costo del producto y también es menor el peso que se puede reducir en el producto. Entonces, son parámetros que hay que estar balanceando durante el desarrollo de todos los materiales. Otro factor importante de estos cores es
temperaturas máximas de operación para definición de este tipo de core. Entonces, si lo pueden ver, hay cores que podemos tener bastante elevadas, cerca de los 600 grados, y hay cores que apenas su temperatura. Hay una fotografía que es que tiene estructura hexagonal. Core con esta estructura hexagonal permite además un mejor flujo de la resina. Las puntitos blancos que se le ven son precisamente esas microesferas de vidrio que se utilizan para reducir el espesores, que van desde un espesor y todo, si quisiéramos hacer de vidrio con resina, el peso de esas 5 capas sería, o sea, en lugar de usar los controladores adicionales. Entonces, las mecánicas podemos ver en este módulos de corte relativamente, es la que le ayuda a mejorar en unas prácticamente abiertas. Plásticos, bueno, hay desde cartón, las de plástico, PET, y hay de aluminio. Se utilizan muchos aluminios aeronáutica para los pesos de estructuras que se utilizan. Igual que en el caso de los otros, las espumas, el esfuerzo cortante pues, también depende de manera directa de la densidad de cada ya para aplicaciones de mayor valor agregado. Aquí hay otros cosas. También otra propiedad importante es la resistencia a la corrosión, para evitar que se deforme el producto cuando es sometido a un proceso, por ejemplo, de flexión, donde se aplican cargas, que no vaya en la estructura del panel. Aquí hay una comparativa de los costos, como es el costo. ¿Cómo es que funcionan en ellos? Bueno, en las caras del core se aplica y en alguna de las capas también se puede aplicar el Gelcoat para tener un mejor acabado, ¿no? O para buscar ciertas características específicas. Las propiedades de este core, del core, dependen, por un lado, del módulo elástico y del momento de inercia. Sobre todo, que aquí no solo se trata de poner una colchonera de fibra. Hay que ver si usamos una colchonera o usamos un tejido, porque esto nos afecta directamente en la rigidez. Y el punto de inercia está dado básicamente por el espesor
del core. Matemáticamente se puede ver que, bueno, que este momento la rigidez depende el primer término de esta ecuación del módulo elástico de la fibra, del espesor que tiene la fibra, o sea, y del de un segundo factor que es el último, bueno, un tercer factor que es el módulo elástico del core, y que depende aquí del espesor que tenga el core, que es la parte interesante, ¿no? Entonces, haciendo ciertas consideraciones, tenemos que realmente la piel mecánicamente es mucho mejor que el core, o sea, la relación entre el módulo elástico de la piel y el módulo elástico del core es mucho mayor, o sea, es mayor de la unidad, mucho mayor de la unidad. Se puede reducir entonces que la rigidez del panel, pues depende básicamente de del espesor, del módulo elástico de la piel, y depende de la altura que tiene el panel. Entonces, eso sería el factor, o sea, que el factor D, que lo tenemos acá adelante, que incrementando este factor D, mientras mayor altura le demos al panel, pues mayor sería nuestra rigidez, que es muchas veces lo que buscamos, es tener una alta. Y es lo que les comentaba, cómo funciona el core. Bueno, pues el core cuando está trabajando a flexión, que es básicamente en lo que se utiliza, la parte inferior de este panel trabaja a tensión, la parte superior trabaja una tensión, la otra compresión, y el centro, que es donde está el core, pues básicamente trabaja a cortar. Un buen funcionamiento, uno de los problemas que se tienen es que tener una excelente adherencia entre el core y la piel. Aquí hay diferentes formas de lograrlo. Muchas veces se utilizan adhesivos estructurales. Hay algunos cores que ya traen, por ejemplo, una piel pegada, una película o una película pegada sobre la cual se puede laminar la piel de fibra de vidrio con muy buena adherencia. O las pieles de fibra de vidrio, lo que se hace muchas veces es inyectar una espuma y por ejemplo como poliuretano, y al expandirse el poliuretano en el centro, pues eso lo que logra es una muy buena adherencia con las pieles. Entonces, a mí me parece de la interfase el factor de adherencia, que es sumamente importante. Y aquí de manera gráfica se muestra cuál es el efecto del espesor en la rigidez. Si yo incremento el espesor 2 veces, o sea, mi rigidez se incrementa 7.4 veces. Si yo incremento mi espesor 4 veces, mi rigidez se incrementa aproximadamente 30 veces. Entonces, aquí esa es la importancia del espesor de este core, que nos ayuda a aumentar la rigidez sin que se incremente sustancialmente el peso volumétrico o la densidad, ¿no? Que se ve en esta tabla. Si ven en esta tabla, tenemos en la parte superior el espesor, un espesor, 2 espesores y 4 veces el espesor. La rigidez, como pueden ver, pues, se incrementó de 18 a 139 y a 710. O sea, ahí están los incrementos de 1, de 7 y de 30 veces. Pero el peso volumétrico se incrementa apenas un 6% para cuando se incrementan 4 veces el espesor. Esto es una gran ventaja porque podemos incrementar nuestra rigidez sin incrementar el peso, pero lo único que hay que tener cuidado pues, sería el costo final del producto, ¿no? Entonces, aquí es la misma presentación, un poquito diferente, pero aquí hay
un ejemplo de usar el panel y usar solo pieles. Es decir, yo quiero incrementar la rigidez usando puras pieles de fibra de vidrio o incremento mi rigidez poniéndole un core. Entonces, poniéndole el core, es decir, aquí tenemos el core de PVC de media pulgada, podemos lograr una rigidez de 17 libras pulgada cuadrada, bueno, libras fuerza, y el peso por metro cuadrado es de 1.53 libras por pie cuadrado. Y para lograr más o menos la misma rigidez, tengo que meter 7 capas de petatillo y 6 capas de petatillo de 600 gramos y 6 capas de 450 gramos. Alcanzo la misma rigidez, sin embargo, el peso se incrementa, en lugar de ser de 1.53, se va a 4.28. Y obviamente mi costo del producto debe ser mucho más caro que el anterior, ¿no? Entonces, ¿qué ventajas podemos tener además de tener un bajo peso? Pues podemos lograr un mayor aislamiento térmico. De hecho, estos productos se utilizan mucho para hacer las cajas frías. Tener un incremento en la relación impacto-resistencia. Podemos también tener una mayor atenuación del sonido. Y desde el punto de vista de producción, es reducir la mano de obra. Bueno, ¿se sigue escuchando? Sí. Sí, escuchamos, Amando. Como que se pierde de pronto, pero sí se escucha. Ok, entonces, por ejemplo, aquí este gráfico muestra el ahorro energético que se puede tener usando una espuma de poliuretano entre dos pieles y vemos el ahorro que lo que está representado por las barras rojas, ¿no? Obviamente, también igual que todos los productos, pues también podemos tener diferentes problemas y ver y cómo solucionarlos, ¿no? Generalmente podemos tener fallas, en este caso, como el material trabaja más bajo condiciones mecánicas, es decir, porque va a estar siendo, por ejemplo, una pared que puede estar soportando recargones o puede ser inclusive, como lo vamos a ver más adelante, un panel para cimbra, en donde va a soportar las cargas de concreto. Puede haber diferentes tipos de fallas y estos tipos de fallas, pues hay que ver en dónde se dan, si son en alguna de las fases, si se da en la interfase o hay una delaminación y con esto pues, buscar siempre una posible solución, ¿no? Entonces, bueno, esta no. ¿Qué es lo que se hace para pues, diseñar este tipo de paneles? Bueno, pues, lo primero que hay que ver es qué tipo de panel se va a requerir, si va a ser meramente decorativo o va a tener alguna funcionalidad. Si va a tener alguna funcionalidad, o sea, sobre todo qué tipo de carga es el que va a soportar, si son cargas esporádicas o van a ser cargas constantes, cargas repetitivas. Y entonces, bajo esas condiciones de carga, pues, lo que tenemos que hacer es establecer cuáles serían los límites permisibles, los límites de flexión, si tenemos algún límite en cuanto al espesor o un límite de peso, porque a lo mejor si tenemos problemas de peso, pues hay que ver qué materiales usamos o cuáles serían los factores de seguridad que hay que cumplir con ellos. Entonces, en la deflexión de los paneles, que aquí lo podemos ver, es una deflexión pensándolo como una viga en cantilever. La deflexión total se debe a dos deformaciones, la deformación por flexión, que es el bending deflection, y la deformación por cortante que se da en
en el core, que sería el shear deflection. Y con esto, pues lo que tenemos que hacer es calcular la rigidez, la deflexión máxima, los cálculos del esfuerzo en la piel y los cálculos del esfuerzo en el core. Básicamente las ecuaciones que se aplican son válidas para todas ellas, para todos los tipos de este tipo de paneles que se usan. Y aquí la deflexión total pues, está dada por la deflexión en el pandeo más la deflexión del cortante, que depende de la carga directa y depende de la rigidez, en este caso del panel, la D, y del esfuerzo cortante en el caso, en el término del corte. Los esfuerzos en las pieles pues dependen básicamente del momento máximo que se tenga, o sea, la fuerza que se esté generando. Aquí está. Y en el core pues también depende del esfuerzo del cortante máximo que se genere en el cortante. Entonces, las condiciones, estos factores que aquí aparecen, el KB y el KS, dependen de las condiciones bajo las cuales se esté aplicando la carga, es decir, podemos tener condiciones de carga que sea, por ejemplo, como ven en el primer soporte, que sea soportada libremente en los extremos o que pueda ser soportada de manera rígida en los extremos o con carga en el centro o con carga uniformemente repartida. Y entonces el valor de KB y KS depende de las condiciones de aplicación de estas cargas. Aquí están las otras para las diferentes condiciones más usuales que existen. Podemos ver la del cantilever al final. Y aquí, por ejemplo, hay un ejemplo que lo podrían ver con más tranquilidad, donde se va desarrollando todas las ecuaciones. Aquí están los valores. ¿Y qué es lo importante? Por ejemplo, aquí hay un panel que está soportado con una carga al centro. Y esta carga al centro, pues, ¿qué es lo que requerimos? Tener todos estos datos del tipo de core, el espesor, la resistencia a la tensión. Requerimos los módulos elásticos de la piel, los módulos elásticos del core. Y con esto podemos ir calculando todos los parámetros hasta tener la deflexión. Una manera práctica de hacerlos es haciendo evaluaciones directamente mecánicas. Nosotros lo hacemos mucho en el laboratorio. Hacemos, por ejemplo, hicimos un desarrollo de un panel para subir esta madera que está aquí probándose. Es una madera que se utiliza para cimbras. Y obviamente pues buscamos desarrollar un panel a base de materiales compuestos con un core para desplazar el uso de esta madera. ¿Por qué? Porque la madera, aunque sí es bastante económica, tiene solamente 7 usos. Después de 7 usos, pues ya se desecha. Entonces, se buscaba algo parecido. Entonces, podemos hacer ensayos con este tipo de equipo, con este equipo, y este equipo nos permite obtener las ecuaciones y los esfuerzos. En este caso, con estas ecuaciones, por el tipo de ensayo que era en 4 puntos, y graficar tanto las curvas típicas que generan carga de formación, o graficar o determinar también los módulos elásticos, como por ejemplo en estas gráficas ya las transformamos a esfuerzo de formación, y con esto podemos calcular en la zona lineal, calcular el módulo elástico. Estos paneles que les digo se desarrollaron, están representados aquí. Lucecita en color azul, era contra lo que teníamos que competir, y se fueron desarrollando diferentes tipos de paneles. Por ejemplo, el panel 2 quedó por abajo del comportamiento de la madera, el panel 4 también. Sin embargo, el panel 3 ya superó a la madera, y la ventaja que, ya al superar la madera encontramos, pues con este tipo de piel
este tipo de sustituirlo. Y en cuanto a costo, resultó que era 30% más caro que la madera, pero como la durabilidad de estos paneles, por lo menos hasta las pruebas que hicimos en campo, ya tenía más de 30 usos, lo hace más atractivo. Esas son las aplicaciones que podemos tener con, por ejemplo, el uso de estos core. Hay mucho más aplicaciones que estas, o sea, hay muchísimas aplicaciones y sí valdría la pena. También es un campo y que en México apenas tiene muy pocos años. De hecho, Víctor Carvajal trajo estos materiales, no sé, hace 4 años o 5 años, no creo que sea más. Y desde entonces ha sido muy difícil irlos colocando en el mercado. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? ¿Comentarios? Sí los veo, pero no sé. No escucho nada. Bueno, voy a hacer un pequeño comentario. En cuestión de los core, de lo que hablamos, existen diferentes cores y se van sobre cores flexibles y core rígidos. Esta sección que dio el ingeniero Armando es core rígidos, pero hay una gran cantidad de cores flexibles y rígidos para diferentes aplicaciones. Bueno. Bueno, pues si no hay nada más. Ring. ¿Qué pasó, Armando? ¿Hay alguna pregunta, algún comentario? Sí, ¿verdad? Parece que no. Ok. Bueno, pues entonces con esto terminamos.